A ver, a todos nos ha pasado, ¿no? Sentir que concentrarse es una batalla imposible, una lucha que, la verdad, conocemos de sobra. Pero, ¿qué pasaría si todo este tiempo hemos estado peleando contra el enemigo equivocado? Justo de eso se trata este análisis. Vamos a ver si encontramos al verdadero culpable. Y es que el sentimiento es clarísimo. Sentimos que nuestra capacidad para poner atención está siendo saboteada. Es como llegar a la escena de un crimen y ver el desorden por todos lados, pero sin un culpable claro a la vista. Y por supuesto, todos tenemos un sospechoso principal en la mira. Las notificaciones, las pantallas, ese flujo interminable de información que nos bombardea desde nuestros aparatos, o sea, la tecnología moderna. Aquí es donde la investigación da un giro, pues, bastante inesperado. Y si la causa real no está en el bolsillo o sobre el escritorio, sino en una estructura mucho más profunda de nuestra propia mente. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Muy bien, empecemos por interrogar al sospechoso más obvio. Es muy fácil señalar a nuestras herramientas, pero como vamos a ver, esa línea de investigación no nos lleva a ninguna parte. Fíjense en esto. Lo interesante de esta línea de tiempo es el patrón que revela. A lo largo de la historia, siempre ha habido un nuevo villano tecnológico al que culpar por nuestra distracción. La radio, la televisión, el Internet. El objeto cambia, sí, pero el comportamiento humano, ese sigue igual. Y esta es una pista crucial. Y es que aquí está el error que cometemos casi siempre. Le echamos la culpa a las herramientas que tenemos a la mano. Pero a ver, que algo esté disponible no explica por qué sentimos esa compulsión de usarlo. Y esa compulsión, créanme, siempre revela una necesidad mucho, pero mucho más profunda. Bueno, dejemos a los sospechosos de siempre y vamos a enfocarnos en el verdadero mecanismo. La investigación ahora se dirige hacia adentro, a una estructura psicológica que todos compartimos, el ego. Pero para entenderlo, primero hay que redefinir el término. Olvidémonos un poco de la idea del ego como un defecto moral, como el orgullo o la arrogancia. Desde un punto de vista puramente funcional, su rasgo principal es algo mucho más básico, más neutral, una simple necesidad de continuidad. Y aquí está la definición clave. El ego no es una cosa, es más bien un proceso. Existe solamente mientras puede mantener en marcha un flujo ininterrumpido de pensamientos, de recuerdos, de sensaciones. Su existencia básicamente depende de que ese movimiento interno nunca se detenga. Esta necesidad de continuidad es, por así decirlo, el motivo del crimen. Es el porqué detrás de nuestra búsqueda constante de estímulos. Vamos a explorar cómo esta necesidad se convierte en el verdadero motor de la distracción. Y esta cita del material lo ilustra perfectamente. Al ego no le importa la calidad del contenido, si es placentero o doloroso, si es útil o es trivial. Su única prioridad es la supervivencia, y para sobrevivir necesita que el hilo de la experiencia nunca se rompa. Esto quiere decir que cuando nos distraemos no estamos tomando una decisión consciente de perder el tiempo. En realidad, es un reflejo automático que se activa en el momento en que la continuidad del ego se ve amenazada por el silencio o la quietud. Es, en esencia, un mecanismo de defensa. Aquí, la pregunta lógica sería, bueno, si el ego necesita un flujo interno, ¿por qué no se refugia en la introspección o en la reflexión? ¿Por qué esa necesidad de andar buscando estímulos afuera? Pues la respuesta es que nuestro mundo interior rara vez es un lugar tranquilo. Generalmente es un campo de batalla, ¿no? Lleno de fricción, comparaciones, culpas, miedos. Entonces, para el ego es muchísimo más eficiente y más seguro desviar la atención hacia afuera que ponerse a confrontar todo ese conflicto. La distracción, al final, es una estrategia de supervivencia. Pero todo este juego de supervivencia tiene un costo oculto. Esta necesidad constante de mantenerse existiendo no es gratis. A ver, veamos cuál es el precio que se paga. La lógica es muy simple y directa. El ego funciona creando una separación, un yo contra todo lo demás. Y esta separación fundamental genera una resistencia constante con la realidad y esa resistencia es la fuente de toda la fricción psicológica que llegamos a sentir. Y esto nos lleva a una conclusión bastante fuerte. Para el ego no existe un estado de reposo. O está activo, generando pensamientos y fricción, o está distraído, buscando estímulos para mantener su movimiento. No hay una tercera opción. No hay paz. Entonces, el punto crucial es este. El malestar y la fricción que sentimos no son un bug o un fallo en el sistema que haya que arreglar. Son una característica inherente, el costo inevitable de mantener esa sensación de un yo continuo.
Y con este entendimiento, ahora sí podemos llegar a la conclusión de nuestra investigación y ver por qué las soluciones que normalmente intentamos pues están destinadas a fracasar. Todos reconocemos estas estrategias, ¿verdad? Y todas se centran en cambiar factores externos. Limitamos el acceso a un objeto, lo reemplazamos por otro, intentamos calmar la mente con una técnica, pero todas pasan por alto el problema de fondo. Y es justo por eso que fallan. Uno puede quitar el celular, pero el ego simplemente va a encontrar otra cosa con que llenarse. Una preocupación, planificar en exceso, un conflicto interno. El mecanismo que está debajo, esa necesidad de continuidad, sigue intacto. Y con esto llegamos al corazón del asunto. La verdadera pregunta no es sobre el contenido de nuestra distracción, sino sobre la propia necesidad de llenar ese espacio mental para sentir que existimos. Por lo tanto, el fin de esta persecución no viene de una nueva herramienta o de una mejor estrategia. No se trata de ganarle una batalla a la distracción. La verdadera liberación viene de la simple y profunda claridad de observar este mecanismo en acción, sin juzgarlo, simplemente verlo. Y cerramos con este pensamiento. Cuando la necesidad de continuidad se ve por lo que es, simplemente pierde su poder. Y en ese espacio que se abre no hay un vacío que necesite ser llenado, sino simplemente el fin de una fricción que ya no necesita sostenerse.